Saludos a todos mis suscriptores y público en general, en esta nueva entrega les traigo el capítulo 3 de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Akame ga Kill. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics, que subo en mi canal. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 3. La bruma del amanecer aún se aferraba a las copas de los árboles cuando Nagenda extendió los mapas sobre la mesa de roble macizo. Los informes llegaban como hojas arrastradas por el viento otoñal, guarniciones imperiales reducidas a cenizas y silencio, caravanas de suministros interceptadas por una sombra que nadie podía describir. El aire en el campamento del ejército revolucionario olía a tierra mojada, humo de leña y a esa tensión peculiar que precede a los grandes cambios. Nagenda, cuya cicatriz en el ojo parecía más profunda bajo la luz de la lámpara de aceite, trazaba líneas rojas sobre el pergamino con dedos que habían empuñado tanto la pluma como la espada. La ventana se abre, murmuró para sí, observando cómo las posiciones imperiales marcadas en el mapa formaban ahora un arco vulnerable. Pero ¿quién ha quitado los cerrojos? Sus ojos, veteranos de 100 batallas, no encontraban consuelo en la retirada del enemigo. Como antigua general del imperio, entendía que los imperios no se derrumban por simples derrotas militares, sino cuando la idea que los sostiene se agrieta. Y el gigante de púrpura estaba agrietando no solo huesos y armaduras, sino la misma fe de los soldados en su causa. Leone. Llamó sin levantar la vista. Los informes de anoche. La mujer felina se acercó con su andar desgarbado, un rollo de pergamino en la mano. 3 nuevas deserciones en la guarnición norte. Los desertores hablan de un demonio violeta que atraviesa muros y desintegra a los comandantes con solo mirarlos. Exageraciones, probablemente, pero el miedo es real. Nagenda asintió lentamente. Akame regresó al amanecer. No encontró rastros en el lugar de la última masacre imperial. Ni huellas, ni residuos de energía, nada. Es como si la tierra misma se hubiera tragado las evidencias. La general cerró los ojos un instante. En su mente, 2 estrategias chocaban. La primera, pragmática, le gritaba que aprovechara este regalo del destino, que lanzara todas sus fuerzas contra el imperio debilitado. La segunda, más cautelosa, susurraba preguntas peligrosas. ¿Qué alimenta a este gigante? ¿Qué quiere realmente? Y la más inquietante de todas, si derrotaban al imperio solo para descubrir que habían creado un dios hambriento, ¿qué les quedaría entonces? Ordena a Nightright que continúe la vigilancia, pero que mantenga distancia. Decretó por fin. Atacaremos el fuerte del Paso del Cuervo en 15 días. El gigante nos ha abierto la puerta, ahora nosotros debemos cruzar el umbral. En la base de Nightright, la cena transcurría entre el sonido de las cucharas contra los platos y una conversación que giraba en círculos, como un halcón buscando presa en la niebla. Es imposible, exclamó Lubbock, golpeando la mesa con la palma de la mano. He revisado cada trampa, cada hilo sensor en un radio de kilómetros. Nada. Absolutamente nada. Es como si este tipo no tuviera masa, o como si pudiera volar sin perturbar el aire. Mine, sentada junto a él, levantó una ceja con escepticismo. Quizás tus hilos no son tan perfectos como crees. Mis hilos sienten el aleteo de una polilla a 3 kilómetros, replicó él, ofendido. No, esto es diferente. Es antinatural. Tatsumi, que había estado en silencio, dejó su tazón sobre la mesa. Hoy estuve en el pueblo al sur del río, dijo, su voz más baja de lo habitual. Los niños juegan a cazar imperiales. Pero en su juego, no son rebeldes quienes los derrotan. Es el hombre violeta. Le hacen estatuillas de barro, les dejan ofrendas. ¿Ofrendas?, preguntó Leone, con una sonrisa atorcida. ¿A un fantasma que mata soldados? No lo ven como un asesino, explicó Tatsumi. Lo ven como una fuerza de la naturaleza. Como un incendio que quema la maleza para que crezca hierba nueva. Akame, sentada en la esquina más oscura de la sala, observaba el vapor que se elevaba de su taza. Sus ojos rojos, generalmente impasibles, reflejaban un destello de reconocimiento. Mata con eficiencia, dijo al fin, haciendo que todos volvieran la mirada hacia ella. Sin ira, sin placer. He visto ese estilo antes. Es el de alguien que ha convertido la muerte en un oficio tan rutinario que ya no registra en su conciencia. ¿Estás diciendo que es como tú?, preguntó Mine, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Akame negó lentamente. Yo mato por una causa. Él mata como quien respira. No por necesidad, sino porque es lo único que le queda. Un silencio incómodo llenó la habitación.
Fuera, el viento nocturno sacudía las ramas de los árboles, como si la propia naturaleza estuviera de acuerdo. La capital imperial, otrora símbolo de poder inquebrantable, respiraba ahora con el jadeo irregular de un animal herido. Las calles, que normalmente bullían con la arrogancia de la nobleza y la resignación de los plebeyos, estaban teñidas de un miedo nuevo y más primitivo. Los carteles con la recompensa por información sobre el demonio violeta se despegaban de las paredes, ignorados por transeúntes que bajaban la mirada al pasar. En un burdel de segunda categoría cerca del distrito portuario, CL, disfrazada de sirvienta, servía vino barato a oficiales imperiales cuya moral estaba tan diluida como la bebida que consumían. Y la general Steat ha trasladado la mitad de sus fuerzas al norte. Murmuraba un capitán con aliento a ajo a su compañero, un hombre más joven cuyas manos temblaban ligeramente. Dice que cazará al gigante personalmente. Que nada importa más. ¿Y la rebelión?, preguntó el más joven, con voz quebrada. ¿Qué rebelión? El capitán soltó una risa amarga. Mientras ese monstruo ande suelto, los rebeldes son el menor de nuestros problemas. Se le recogió los vasos vacíos con movimientos deliberadamente torpes, memorizando cada palabra. Más tarde, en la seguridad de una habitación alquilada bajo identidad falsa, transmitiría el mensaje a través de los canales establecidos. Steat estaba obsesionada, el aparato militar imperial se fracturaba por su ausencia. Y la capital estaba madura para una operación a gran escala. Pero incluso mientras codificaba el mensaje, una pregunta se arremolinaba en su mente: ¿qué pasaría cuando Steat, la cazadora definitiva, encontrara finalmente a su presa? Los relatos de los sobrevivientes, los pocos que había, hablaban de batallas que duraban minutos pero dejaban paisajes alterados permanentemente. De choques de fuerzas que hacían temblar la tierra como si los dioses antiguos hubieran despertado de su sueño. En los campamentos de refugiados que salpicaban las tierras fronterizas, la leyenda crecía con la fertilidad descontrolada de la maleza después de un incendio. Los ancianos tallaban figuras toscas de madera de roble, un hombre alto, imposiblemente delgado, envuelto en una capa que parecía hecha de sombras violetas. Las colocaban en las entradas de las tiendas, junto a los escasos alimentos, como ofrendas a un espíritu caprichoso. Una noche, un niño de no más de 7 años, hijo de campesinos ejecutados por impuestos impagos, se acercó a Bulat, quien patrullaba el perímetro del campamento rebelde más grande. «Señor guerrero», dijo el niño, sosteniendo una de las figuras talladas. ¿Es verdad que el hombre violeta protege a los que no tienen a nadie? Bulat, cuyo corazón era tan grande como su musculatura, se arrodilló para estar a la altura del niño. La protección verdadera viene de personas que se ayudan unas a otras, pequeño. De comunidades que se levantan juntas. Pero él es más fuerte, insistió el niño, con la lógica implacable de la infancia. Los soldados le tienen miedo. Y ahí residía el dilema ideológico que mantenía despiertos a los estrategas del ejército revolucionario. ¿Cómo construyes un futuro basado en la razón, la justicia y el esfuerzo colectivo, cuando la gente ha empezado a rezarle a un espectro vengador? ¿Cómo compites con un mito? A 3 días de marcha del campamento rebelde más cercano, en un risco que se alzaba como el hueso de la tierra hacia el cielo estrellado, una figura inmóvil observaba el horizonte. Fulgrim no necesitaba fuego para ver, sus ojos, adaptados a décadas de oscuridad, distinguían el temblor de las antorchas a kilómetros de distancia. El viento le traía ecos, risas de soldados que celebraban una victoria no ganada, cantos de esperanza que entonaban su nombre sin saberlo, el sonido de la vida continuando porque él había segado la muerte en otro lugar. Cada risa era un cuchillo. Cada canto, un recordatorio de la farsa. Celebran a un monstruo, pensó, y la amargura en esa idea era tan densa que casi tenía sabor. Creen que soy un símbolo de liberación, cuando solo soy la evidencia de que el universo no tiene justicia, solo fuerzas en colisión. No había plan en sus movimientos, solo un impulso errante que lo llevaba a donde el dolor era más agudo, donde la crueldad del imperio se manifestaba con más claridad. Era un péndulo que oscilaba entre masacres, un instrumento de destrucción que había olvidado su propósito original y ahora solo funcionaba por inercia. Abajo, en el mundo de los vivos, los rebeldes planeaban su ofensiva, los imperiales se desmoronaban en su paranoia, y los campesinos tallaban ídolos de madera. Y él, Fulgrim, el gigante de púrpura,
El mito hecho carne, se volvió y descendió por la ladera de la montaña, desapareciendo en la noche como una idea que se desvanece al amanecer, dejando atrás solo consecuencias y preguntas sin respuesta. La partida estaba en movimiento. El imperio se tambaleaba. Y en el centro del huracán, un hombre que ya no era hombre continuaba su camino solitario, forjando leyendas con cada paso, sin saber que estaba tejiendo el telón de fondo para la última y más grande batalla de todas. El aire en el Palacio Imperial había espesado hasta volverse irrespirable. Donde antes resonaban las risas despreocupadas de los cortesanos y el tintineo de las copas de oro, ahora solo quedaba un silencio cargado de miedo. El gigante de púrpura, una sombra que ni siquiera las paredes de mármol más gruesas podían contener, había convertido la sede del poder en una prisión voluntaria. La paranoia, como una niebla venenosa, se filtraba por cada grieta, corroyendo los cimientos del imperio desde adentro. Honest, el hombre que durante años había tejido el destino del imperio con hilos de avaricia y crueldad, se encontraba al borde de un abismo que él mismo había cavado. Su despacho, otrora un santuario de lujos obscenos, ahora parecía una celda. Los montones de documentos que detallaban impuestos y tributos yacían sin tocar, porque los números habían dejado de tener sentido. Las rutas comerciales estaban cortadas, las caravanas, desaparecidas. Los recaudadores, aquellos hombres temidos en cada provincia, se negaban a salir de las murallas de la capital. El miedo, un recurso que Honest siempre había administrado a otros, se le había vuelto en contra con una ferocidad aterradora. Por las noches, el sonido de sus propios dientes rechinando lo desvelaba. Había triplicado, luego quintuplicado, su guardia personal. Hombres armados hasta los dientes custodiaban cada acceso a sus aposentos, pero en el fondo de su alma, Honest sabía la verdad: si ese ser, esa cosa que había acabado con las tres bestias como si fueran cachorros, decidía entrar. Toda esa carne de cañón con armadura no sería más que un estorbo molesto. Su única respuesta era hundirse más en los placeres carnales. La carne, ahora apenas sabrosa, y el vino, que ya no lograba entumecerlo, eran consumidos en cantidades grotescas, un frenético ritual para ahogar la voz que le susurraba que su final, lento y agonizante, ya había comenzado. En el gran salón del trono, el niño emperador se sentaba más alto y más solo que nunca. Los susurros, antes ahogados por el ruido de la corte, ahora llegaban a sus oídos con una claridad cristalina. Los sirvientes, al limpiar los suelos o cambiar las velas, hablaban en voz baja del antepasado, del juez púrpura. Decían que era el primer soberano, el fundador del linaje, que había regresado del reino de los muertos para purgar la corrupción de su imperio. Una mañana, mientras Honest le presentaba un informe lleno de excusas sobre la recaudación, el niño levantó la vista. Sus ojos, usualmente vidriosos y distantes, tenían un destello de lucidez perturbadora. «Ministro Honest», dijo la voz clara y frágil cortando el aire pesado. «Los sirvientes hablan. Dicen que el gigante, que solo castiga a los que son crueles. ¿Es eso cierto?» La pregunta cayó como un hacha entre ellos. Honest sintió que el suelo se movía. No era el temor a un monstruo exterior, sino el terror a algo peor, el despertar de la conciencia en el trono. Por primera vez, vio cómo el mito de Fulgrim, más poderoso que cualquier ejército, comenzaba a socavar su control. El miedo del niño ya no era solo hacia los monstruos, sino hacia el hombre que tenía a su lado. La semilla de la duda había sido plantada, y Honest podía casi ver cómo sus raíces envenenadas empezaban a crecer. Mientras el palacio entero se contorsionaba en ansiedad, la oficina de la general Steat era un remanso de calma glacial. Pero era la calma del ojo del huracán, un vacío silencioso rodeado por fuerzas destructivas. Ella no participaba en los consejos de seguridad frenéticos, ni se inmutaba por las súplicas de los nobles que temían por sus cabezas. Su mundo entero se había reducido a un gran mapa clavado en la pared de piedra. En él, una serie de alfileres con cabeza de color púrpura marcaban los ataques del gigante, aleatorios, aparentemente caóticos, pero para el ojo entrenado de Steat, contenían un patrón. No un patrón táctico, sino psicológico. Cada ubicación, cada momento del ataque, era una pincelada en el retrato de un alma. Ella no buscaba al guerrero, buscaba al hombre detrás de la armadura. Buscaba la convicción, la filosofía, la grieta por donde pudiera colarse y convertir ese desafío supremo en su trofeo final. Esta obsesión singular había transformado su liderazgo. Los Jaegers, su élite personal, ya no recibían arengas inspiradoras. Recibían ultimátums.
Wave, Kurome y los demás se presentaban ante ella sintiendo el frío mortal de su mirada. Él está ahí fuera, decía ella, sin levantar la vista del mapa. Y ustedes no. Eso los hace inútiles. Encuéntrenlo, o demuéstrenme que prefieren la muerte a la incompetencia. La presión sobre ellos era una losa de hielo. Sabían que ser enviados a cazar al gigante era una sentencia de muerte casi segura, pero desobedecer a Sdeath era una sentencia de muerte absolutamente cierta. Vivían atrapados en la paradoja más cruel, su mayor esperanza era no encontrar nunca a su presa. En los barracones mal iluminados y las cocinas humeantes del palacio, donde la pompa imperial nunca llegaba, la moral había muerto y había comenzado a descomponerse. Los soldados rasos, aquellos hombres destinados a ser la primera y más desechable línea de defensa, habían iniciado una rebelión silenciosa y cobarde. Algunos saboteaban sus ballestas, aflojando tornillos vitales o embadurnando las cuerdas con grasa rancia. Otros se fingían enfermos, desarrollando toses espectaculares o fiebres repentinas cuando sonaba el cuerno para las patrullas exteriores. El miedo al gigante era abstracto, el miedo a morir en un bosque oscuro, dejado como un montón de carne y hierro retorcido, era muy concreto. Un decreto absurdo, nacido del pánico de Honest, había prohibido el uso del color púrpura en cualquier vestimenta dentro del palacio. El resultado no fue una sensación de seguridad, sino la transformación del lugar en un mausoleo. Sin los ropajes morados de los sirvientes, los tapices carmesí o los estandartes violáceos, el palacio se volvió un laberinto de grises, blancos sucios y negros. Un lugar sin color, sin vida, que esperaba paciente su final. Lo que ninguno de los habitantes de ese mausoleo de piedra y miedo podía sospechar era que la fuente de su angustia los observaba. Desde los pináculos más altos de la capital, desde torres de templos abandonados o tejados de almacenes, Fulgrim permanecía inmóvil como una gárgola. Sus sentidos de primarca, afinados más allá de lo humano, captaban el torbellino de emociones que emanaba del palacio. Veía, a través de las ventanas distantes, las luces que permanecían encendidas hasta el amanecer. Escuchaba, filtrando el rumor de la ciudad, los gritos ahogados de furia y temor que provenían de los aposentos de Honest. Y sentía, como una corriente de aire polar, el aura de Sdeath, un vacío hambriento y gélido que buscaba la misma presa que él, pero por razones diametralmente opuestas. Para Fulgrim, este espectáculo de decadencia y pánico no era nuevo. Le recordaba, con una punzada de amargo reconocimiento, los días previos a la herejía en su propia galaxia. La misma parálisis, las mismas traiciones sutiles, el mismo olor a podredumbre moral antes del colapso. Pero aquí, ahora, los papeles habían cambiado. Él no era el traidor, ni el traicionado. Él era la consecuencia. El verdugo silencioso que no necesitaba apresurar el golpe. Observaba como la fruta podrida, el imperio corrupto, se hundía por su propio peso. Su mera existencia era el catalizador, la espada de Damocles cuya sombra era suficiente para que el tirano, el niño, la guerrera y el soldado, comenzaran a devorarse a sí mismos. El claro del bosque parecía haber sido diseñado por un artista divino. Cada rayo de sol que atravesaba el dosel de hojas caía con una precisión geométrica, creando un mosaico de luz y sombra que recordaba a Fulgrim los jardines terrazados de Chemos, su mundo natal perdido hacía eones. Se quitó la capa que él mismo había hecho, dejando al descubierto la armadura púrpura y dorada que una vez brillaba como un faro de orgullo legionario. Ahora solo reflejaba la luz con una modestia resignada, como un espejo empañado por el tiempo. Se sentó sobre una piedra. A sus pies, envuelta en pieles, yacía la espada Laer. Su presencia era como un peso constante en el aire, un recordatorio silencioso de todo lo que había sido y todo lo que había destruido. Esperaba. No con la impaciencia de un guerrero ansioso por la batalla, sino con la paciencia milenaria de las montañas que observan pasar las eras. El destino, o quizás algo más antiguo y caprichoso, guió sus pasos. El grupo de reconocimiento enviado por Sdeath estaba compuesto por dos Jaegers cuyas almas llevaban cicatrices muy diferentes, Wave, el joven idealista cuya fe en el imperio comenzaba a agrietarse, y Bols, el hombre enmascarado que cargaba con el peso de aldeas enteras reducidas a cenizas por sus propias manos. Al entrar en el claro, ambos se detuvieron al unísono, como si hubieran chocado contra un muro invisible de presencia. No había emboscada, ni trampas, ni señales de violencia inminente. Solo había él. Fulgrim los observaba sin levantarse,
sus ojos de un violeta profundo reflejando la luz filtrada del bosque. En ellos, Wave creyó ver no solo la sabiduría de los siglos, sino algo más desgarrador, el dolor de quien había contemplado tanto la creación como la destrucción de galaxias enteras. Los músculos de Wave empezaron a tensarse para el combate. Su entrenamiento gritaba en su mente, enemigo. Amenaza. Eliminar, pero algo más profundo, algo que había permanecido dormido bajo capas de adoctrinamiento imperial, lo paralizó. No estaba ante un monstruo. Estaba ante un rey. Un rey destronado, sí. Un rey cuyas vestimentas estaban manchadas por historias que Wave no podía ni imaginar. Pero la dignidad que emanaba de aquel ser de 2,5 metros de altura era tan palpable como el aire que respiraban. Wave sintió, con una certeza que le heló la sangre, que si atacaba, no estaría defendiendo al imperio, sino cometiendo un sacrilegio contra algo antiguo y sagrado. Detrás de su máscara, los ojos de Bols se ensancharon. Donde Wave veía majestad, Bols reconoció algo más familiar, la culpa. La tristeza que emanaba de Fulgrim no era la de un guerrero derrotado, sino la de un artista que había destruido su obra maestra. Era una pena tan densa y personal que resonó inmediatamente con el peso que Bols cargaba cada día, cada noche, en cada sueño donde los gritos de los aldeanos quemados vivos aún retumbaban. Sin saber por qué, su mano se alejó de su arma. No por miedo, sino por un extraño respeto entre criminales, entre almas marcadas por el fuego de sus propios pecados. Fulgrim no se levantó. No hizo ningún movimiento amenazador. Cuando habló, su voz llenó el claro no con volumen, sino con presencia. Era profunda, resonante, cada sílaba cuidadosamente modulada como si fuera una nota en una sinfonía olvidada. Habéis sido enviados, comenzó, y las palabras parecían materializarse en el aire, por una mujer que ama el frío y un hombre que devora el futuro de su pueblo. Wave contuvo el aliento. La descripción desde a ti el primer ministro Honest era tan precisa que resultaba aterradora. Decidme, soldados de un imperio moribundo, continuó Fulgrim, y su mirada se posó alternativamente en cada uno de ellos, ¿es esta la perfección por la que daréis vuestras vidas? La pregunta no era un desafío, sino una genuina curiosidad filosófica. Como si un maestro preguntara a sus alumnos más prometedores por qué seguían un camino que claramente conducía al abismo. Wave sintió que el peso del deber aplastaba su incipiente duda. Con un grito ahogado, activó su Teigu, la armadura Gran Chariot envolviéndole en un destello de energía. Por el imperio. Koma gritó, cargando hacia el gigante púrpura con la velocidad de un rayo. Fulgrim no desenvainó la espada. Ni siquiera se levantó de la piedra tallada. Lo que sucedió a continuación no fue una pelea, sino una lección. Wave atacó con una ráfaga de golpes que habrían destrozado a una docena de hombres. Fulgrim los esquivó todos, pero no con grandes saltos o movimientos espectaculares. Se movía con una economía de movimiento insultante, inclinando la cabeza milímetros aquí, desplazando el torso centímetros allá. Cada golpe de Wave pasó rozando la armadura púrpura, cerca pero nunca tocándola, como si el aire mismo se curvara para proteger al primarca. Tu técnica es aceptable, dijo Fulgrim, su voz calmada en contraste con los jadeos de Wave. Pero tu intención está nublada. Finalmente, cuando Wave lanzó un golpe directo al centro del pecho, Fulgrim movió una mano. No un puño cerrado, sino una palma abierta. La colocó suavemente contra el peto de la armadura de Wave. No hubo impacto violento. Solo un empuje irresistible, como si la gravedad misma hubiera cambiado de dirección. Wave fue enviado rodando por el suelo del claro, deteniéndose a 10 metros de distancia, sin aliento pero milagrosamente ileso. Fulgrim lo observó desde su asiento de piedra. Tu armadura es fuerte, joven. Pero tu corazón duda, hizo una pausa, y sus palabras siguientes resonaron en el alma de Wave como campanadas en una catedral vacía. Esa duda es lo único valioso que te queda. No la ahogues con dogmas ajenos. Fulgrim les hizo una seña con la mano, un gesto de despedida más que de amenaza. Marchad. No sois mis enemigos. Solo sois hombres perdidos buscando un faro en la niebla. Wave se levantó tembloroso, su armadura desactivándose. No podía creer que estuvieran vivos. Bols permaneció inmóvil un momento más, sus ojos visibles a través de la máscara fijos en Fulgrim. El primarca giró lentamente la cabeza hacia Bols. Sus ojos violetas parecían ver a través de la máscara, a través de la carne, directamente hasta el alma carbonizada que había dentro. El fuego, dijo Fulgrim, y cada palabra era como una gota de agua en piedra caliente, limpia la madera, pero consume el alma del que lo porta. Bols retrocedió como si hubiera sido golpeado.
Busca otro camino, continuó el gigante púrpura, su voz ahora casi un susurro que sin embargo llenaba el claro, antes de que solo queden cenizas donde una vez hubo un hombre. Era una advertencia, pero también una absolución. Un reconocimiento de culpa compartida y una oferta de redención posible. Fulgrim no les dio órdenes. No les hizo promesas. Solo les dio lo más peligroso que se le puede dar a un soldado, una elección. Les demostró, sin palabras de sobra, que él no era el mal que el imperio pregona. Era algo infinitamente más complejo y perturbador, un recordatorio vivo de lo que un verdadero protector debería ser. De lo que ellos mismos, en algún lugar bajo las capas de obediencia y culpa, aún podrían llegar a ser. El regreso al palacio fue un viaje en silencio. Ni Weif ni Bols hablaron de lo sucedido, pero la experiencia los había cambiado de manera fundamental e irreversible. Cuando se presentaron ante Sdeat, sus informes fueron fragmentarios, contradictorios, cargados de una extraña reverencia que enfureció a la general del ejército. ¿Lo tuvisteis delante y no lo encadenasteis?, preguntó Sdeat, su voz tan fría que el aire de la sala pareció cristalizarse. ¿No combatisteis? ¿No intentasteis al menos herirlo? Weif bajó la mirada. No era un enemigo, general. Sdeat lo miró como si hubiera pronunciado una blasfemia. Pero la semilla ya estaba plantada. La duda había echado raíces en el corazón del joven Jaeger, y ninguna amenaza podría arrancarla completamente. Por su parte, Bols se retiró a sus aposentos y, por primera vez en años, se quitó la máscara voluntariamente. Se contempló en el espejo, observando el rostro de un hombre que había quemado mundos, y recordó las palabras del gigante púrpura. La leyenda del gigante de púrpura ya no era solo una historia de un guerrero poderoso. Ahora tenía voz. Y esa voz, suave pero imborrable, resultaba mucho más peligrosa para el imperio que cualquier espada, porque no atacaba cuerpos, sino conciencias. No amenazaba con muerte, sino con verdad. Y en un imperio construido sobre mentiras, la verdad era el arma más subversiva de todas. Fulgrim permaneció en el claro del bosque mucho después de que se marcharan. Observó cómo los últimos rayos de sol desaparecían entre las hojas, recordando otra época, otro mundo, otra posibilidad. Había sembrado una semilla diminuta en suelo estéril. Solo el tiempo diría si brotaría, o si sería pisoteada por las botas de un imperio con miedo a mirarse en el espejo. Pero por primera vez en siglos, Fulgrim, el primarca caído, el esclavo liberado de la espada, sintió algo que había creído perdido para siempre, un atisbo de propósito que no nacía del orgullo, sino de la compasión. Y en ese claro del bosque, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer, eso era suficiente. La sala de reuniones en la sede de los Jaegers parecía haber absorbido todo el oxígeno del palacio. El informe de Weif y Bols colgaba en el aire como una niebla tóxica, más espesa que el humo de los hornos de la capital. Ya no discutían sobre bestias o monstruos, sino sobre algo infinitamente más peligroso, una verdad que cuestionaba los cimientos de sus vidas. Sdeat presidía la mesa, su belleza glacial más intimidante que nunca. Sus dedos, enguantados en cuero negro, golpeaban ligeramente la superficie de ébano. Cada golpe resonaba como el latido de un corazón congelado. Weif se aferraba al borde de la mesa, sus nudillos blancos. No se sintió como una pelea, general, repetía por tercera vez, como si las palabras pudieran transmitir lo que su cuerpo aún recordaba. Era como si él estuviera permitiéndonos existir. Sus palabras no eran amenazas, eran verdades que pesaban más que su espada. Seryu saltó de su asiento, su brazo mecánico destrozando un trozo de la mesa al golpearla. Traición. Ese demonio te ha lavado el cerebro con su retórica malvada. Deberías haberlo arrestado o muerto en el intento. Pero fue Bols quien silenció la sala. Con su voz amortiguada por la máscara que ocultaba su rostro quemado, dijo lo impensable, él sabía quiénes éramos. No nos miró con odio, sino con una lástima que me heló la sangre más que el frío de la general. La admisión cayó como una losa. Bols, el incinerador, el hombre que había quemado aldeas enteras sin pestañear, había sentido lástima de un enemigo. La fractura se hizo visible en ese momento. Los Jaegers, supuestamente la unidad más cohesionada del imperio, se partieron en dos. Seryu y Kurome representaban el ala radical. Kurome, normalmente tan silenciosa, hablaba con una luz extraña en sus ojos muertos. Sería la marioneta definitiva para mi colección, susurraba, acariciando a Yatsufusa. Un guerrero así podría bailar para mí durante siglos.
Su obsesión era personal, casi íntima. Seryu, en cambio, veía el mundo en blanco y negro. Es una amenaza al orden imperial. Debe ser purgado por la justicia. Para ella, Fulgrim era simplemente otro objetivo que eliminar, aunque algo en su voz temblaba ligeramente, como si incluso su fanatismo reconociera que este enemigo era diferente. Del otro lado estaban Wave, Bols y Ran. Wave ya no estaba seguro de querer volver a enfrentarse a Fulgrim. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos púrpuras que parecían ver a través de su armadura, de su entrenamiento, de su identidad misma. Bols, por su parte, guardaba un silencio inusual. Su máscara ocultaba cualquier expresión, pero su postura había cambiado. Ya no era la montaña impasible que conocían. Ran, el estratega, escuchaba todo sin intervenir. Sus dedos trazaban patrones invisibles sobre la mesa. Para él, Fulgrim no era solo una amenaza o una oportunidad, sino una variable que podía cambiar todo el tablero. Empezaba a sospechar que este ser podría ser la clave para derrocar al ministro sin reducir el imperio a cenizas en el proceso. Esdeath se levantó. El movimiento fue tan suave como letal. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, el aliento de los presentes se convirtió en nubes de vapor que se disipaban lentamente. Si Wave y Bols no pudieron actuar, dijo su voz, clara como el hielo quebrando, es porque su voluntad es débil. Sus palabras no eran un reproche, sino una constatación, como quien describe el clima. Pero este ser ha cometido el error de mostrarse. Ha dejado de ser un fantasma para ser una presa. Los ojos de Esdeath brillaron con un interés genuino por primera vez en años. No ordenó un ataque masivo, ni movilizó al ejército. En cambio, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus leales. Yo misma lideraré la próxima expedición, anunció. Quiero experimentar esa belleza y esa tristeza de la que hablan. Para Esdeath, la guerra no era solo un deber, sino el único arte que le importaba. Y el gigante púrpura parecía ser la obra maestra que había estado esperando toda su vida. Será el premio máximo de mi carrera militar, añadió, y en sus labios se dibujó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La reunión terminó, pero la tensión no se disipó. Los Jaegers salieron de la sala sintiendo que el mundo había cambiado mientras estaban entre esas cuatro paredes. Wave se dirigió a su cuarto, pero en lugar de descansar, se quedó mirando su armadura Gran Chariot. La armadura que había sido su orgullo, el símbolo de su fuerza, ahora le parecía extrañamente opresiva. ¿Hoy solo una herramienta?, murmuró, recordando las palabras del gigante. Sus manos, capaces de destrozar rocas, temblaron ligeramente. Jan se perdió en los archivos del palacio. Buscaba discretamente cualquier mención de gigantes dorados en las leyendas de la fundación del imperio. Sabía que el tiempo se agotaba, una vez que Esdeath se involucrara personalmente, no habría vuelta atrás. Tenía que encontrar una salida política antes de que la violencia de la general lo destruyera todo. Kurome preparaba su espada Yatsufusa con un cuidado obsesivo. Soñaba con añadir al gigante a su colección, imaginando cómo se vería ese gigante dorado bailando bajo sus órdenes. Era un pensamiento que la hacía sonreír de una manera que inquietaba incluso a sus compañeros. Seryu patrullaba los pasillos con una intensidad redoblada, buscando enemigos invisibles en cada sombra. Su justicia, antes tan clara, ahora parecía tener grietas por las que se filtraban dudas no reconocidas. Mientras tanto, en las profundidades del bosque prohibido, Fulgrim había vuelto a su estado de meditación. Sentado sobre una roca plana, con su espada sobre las rodillas, sus ojos dorados estaban abiertos pero no veían el bosque que lo rodeaba. Sabía que su encuentro con Wave y Bols había sido el primer guijarro que iniciaría una avalancha. No había sido un accidente, sino una prueba cuidadosamente calculada. Ahora, las piezas comenzaban a moverse según su predicción. Ya no limpiaba su armadura por obsesión, sino por preparación. Cada movimiento del paño sobre el oro era metódico, ritualístico. Estaba afinando un instrumento que pronto tendría que tocar en la sinfonía más peligrosa de su larga vida. Fulgrim sentía la aproximación de Esdeath. No era una percepción física, sino algo más profundo, el reconocimiento entre depredadores. Sabía que ella era el pilar que sostenía al imperio, la espada y el escudo del régimen corrupto. Si ella caía, toda la estructura colapsaría como un castillo de naipes. Pero una pregunta persistía en su mente, una duda que no había experimentado en milenios: si la derroto, ¿lo haré por justicia o porque mi orgullo todavía desea demostrar que soy el guerrero perfecto?